Bueno, nos vamos ahora con otros invitados para seguir haciendo el análisis de la coyuntura política. Si hemos tenido a alguien de Fuerza Popular, alguien que representa un partido que todavía avala la ruptura del orden constitucional de 1992, ¿por qué no podemos tener también a un representante de la defensa del Estado de Derecho y de los derechos humanos, como es el doctor Carlos Rivera, con quien vamos a conversar de varios temas esta mañana? Doctor Rivera, siempre es un gusto conversar con usted. Bienvenido a Nativa, gracias por acompañarnos. Buen día, Carlos, un gusto también de conversar contigo. Creo que es la primera vez desde que has estado en Nativa. De verdad, un tremendo gusto, Carlos. Es un gusto, doctor Rivera, conversar con usted. Tengo varias cosas que plantearle, pero no quiero dejar pasar lo que ha comentado la congresista Chacón cuando le hemos preguntado ¿por qué ese doble rasero? ¿No es cierto? Si Castillo hubiese tenido responsabilidad sobre 49 vidas, probablemente al día siguiente lo hubiesen expectorado. ¿Por qué no es la misma actitud con Boluarte? Yo quería preguntarle a usted lo mismo. Mira, yo creo que las razones son estrictamente políticas, ¿no? A Castillo no le perdonaron una. En realidad no había que perdonarle mucho a Castillo, ¿no? Por la cantidad de errores y la secuencia, yo diría, sistemática de una acción política encaminada a básicamente un desastre, ¿no? No solamente político, por lo que representó como candidato y lo que traicionó como presidente, sino por esa falta de compromiso ético y yo diría legal y constitucional con el Estado de Derecho y con la legalidad. Digamos, el hecho de que la Fiscalía de la Nación haya venido hurgando desde muy temprano de su gobierno y encontrando razones para abrir investigaciones de carácter penal que lo involucraban directamente como presidente de la República, me parece que es un asunto que, es cierto, el Congreso de la República creo que hizo lo que ciertamente tenía que hacer. Sí creo, y coincido contigo, en el sentido de que ese mismo Congreso es el que ahora perdona todo a Dina Boluarte. Así es. De hecho, la llegada de Dina Boluarte a la presidencia de la República simplemente es en mérito a un gesto político de perdonarle ese asunto que parecía ciertamente un disparate, esto de la firma y cuadernos del Club Apurímac. Del Club Apurímac, digamos, un hecho sin ningún tipo de relevancia constitucional, pero ya aparentaba como que la llave que amenazaba a Boluarte, decir, o tú te acomodas con nosotros o simplemente no hay transición constitucional. Boluarte yo creo que aceptó, y desde ese momento, 7 de diciembre del año pasado, Boluarte simplemente es una suerte de espolón de proa de un proyecto político que transformó de la noche a la mañana la política. De una crisis política pasamos a una gravísima crisis de derechos humanos, y luego de ahí me parece que ha sido una secuencia más o menos constante y coincidente con los que de verdad sostienen el proyecto político, que sin duda no es ni Boluarte ni Otárola, ¿no? Y por eso es que tenemos esta suerte de déjà vu, ¿no? De varias cosas que ocurrían con Castillo, incluyendo plagios de libros, ocurren con Boluarte, y yo estoy seguro que no va a pasar nada. No va a pasar absolutamente nada, más allá de declaraciones políticas, pero me parece que ese asunto va a quedar ahí. Pero claro, va a quedar ahí en las formalidades legales, constitucionales, ¿no? No vamos a tener una vacancia alentada por el Congreso de la República. Sin duda. Pero creo que todo esto, a estas alturas, 6 o 7 meses después de iniciar el gobierno de la señora Boluarte, yo creo que es un asunto que le va a ir, es una suerte de mochila que pesa cada vez más, ¿no? Tengo la impresión de que es ahora difícil pensar que la sostenibilidad de Boluarte simplemente está garantizada con una declaración que diga yo me quedo hasta el 2026. Claro. Eso lo veo bien complicado, ¿no? De acuerdo. Sí, y en este tejido que usted está enhebrando, ¿la presencia de la pestilencia en el Ministerio de Cultura expresa también eso? Sí, mira, yo no tengo ninguna duda que la presencia de la Resistencia, reunido nada menos con el viceministro de Cultura, ha sido un gesto político de sectores del gobierno que no solamente pretenden avalar públicamente, creo que tienen una línea de coincidencia con ese tipo de ataques, con ese tipo de política como ofensa y como acción denigratoria del oponente,
y eso la resistencia es el grupo que mejor le expresa, ¿no? En un momento en el que la política básicamente se centra en un ámbito de confrontación abierta, claro, la resistencia es la que más humilla ese nivel de confrontación, ¿no? Que ya no es el nivel del debate, de la crítica política, sino ya es el ataque directo, inclusive físico, como ha ocurrido en algunas circunstancias, porque claro, creo que ya se trata de liquidar al oponente, ¿no? Y qué mejor que ellos que actúan casi como un grupo de sicarios, y por eso no se trata de abrir las puertas, ¿no es cierto?, a todos, sino de hacer un gesto de respaldo político. Yo lo vi así, era un gesto de respaldo político a todo lo que la resistencia significa, ¿no? Y me parece que es lo que hemos visto ayer, la renuncia de la directora, me parece, de la Dirección de Derechos Ciudadanos, da cuenta de que esa reunión se hizo por una decisión estrictamente política de la ministra Leslie Urteaga, que es la que se está quedando, ¿no? Y el gesto de Otárola de salir a los medios y señalar que el viceministro es apartado, ¿cómo calza en esto? ¿Es una pantomima? ¿Está hecho para la tribuna? Mira, en parte sí, yo creo que está hecho para la tribuna, pero yo creo que no me sorprende mucho en un gobierno que sin duda alguna creo yo que no tiene bajo control muchas cosas dentro del propio gobierno, ¿no? Es decir, es un gobierno, no voy a decir de personalidades, pero sí de ciertos grupos de poder que van articulando acciones políticas y que tratan de mostrar esto como una acción de gobierno, pero me parece que lo que ocurre entre el día lunes y martes, en realidad creo que es la expresión de cómo se está manejando el gobierno, ¿no? Un gobierno sin control dentro de sus propias esferas. Y digo sin control en el sentido de que no podría afirmar yo en este momento que Otárola tenía conocimiento de la reunión con la resistencia, pero me parece que sí expresa un nivel de descontrol de lo que puede ocurrir y de las gravísimas consecuencias que puede generar al interior, a la interna del gobierno. Y creo que él lo que trata de hacer es simplemente una suerte de control de daño, pero no en la envergadura que realmente correspondería. Claro, acá más que el viceministro ha tenido que irse la ministra, ¿no? Porque me parece que ya teniendo conocimiento de la información que ayer se conoció, la decisión fue de la ministra, de la cabeza del sector. Así es. Y sin duda alguna, creo que más temprano que tarde se dieron cuenta del inmenso daño que les estaba generando, y creo que ya les generó, ¿no? La renuncia, no la renuncia, sino la expulsión del viceministro, me parece que no termina de corregir y de poner las cosas en su lugar, sino de ser una muestra de que sectores del gobierno coinciden con esa línea de acuerdo. Política, ¿no? Que es la misma ministra que ha permitido la toma de TV Perú por parte de periodistas y de gente al servicio de Boluarte y no al servicio del Estado peruano. Doctor Rivera. Exactamente. No, en ese sentido, claro, Urteaga tiene una cuenta pendiente, ¿no? Tiene una cuenta pendiente, una cuenta bastante extensa, porque tiene que ver con temas de libertad de expresión, un asunto central en cualquier régimen democrático. Y en ese asunto sí creo que es lo que Urteaga ha venido haciendo es expresión, ahí sí yo diría, muy claramente de la política de Estado que este régimen está liderando, ¿no? De acuerdo. Luego, en el marco de la proximidad de una nueva movilización ciudadana, se aprobó o se va a aprobar, ahí tengo una pequeña duda, en Consejo de Ministros, declarar la red vial en emergencia para establecer controles militares y policiales no sé cada cuántos kilómetros. Es decir, ¿qué significa eso para usted, doctor Rivera? Mira, una actuación, como ya algunos lo han venido diciendo desde el día de ayer, no solamente inconstitucional, sino absolutamente desproporcionada. Y esos son los términos en los que los 4 informes de derechos humanos que se emitió, el de Naciones Unidas, el Human Rights Watch, Amnistía, la Comisión Interamericana, justamente daban cuenta de una acción desproporcionada del Estado en términos represivos. Es cierto, hasta ese momento no estamos llegando a esas circunstancias, pero pareciera que las mismas condiciones políticas en términos de
el discurso, ¿no? De Tarro la semana pasada. Sí. La camarada Vilma está liderando la movilización. Las acciones policiales. Desmedido discurso policial, ¿no? Seguramente sí también te debe haber sorprendido esas declaraciones del jefe de la DINCOTE diciendo que el cambio de constitución, la Asamblea Constituyente ha sido una bandera de sendero luminoso. Mira, increíble, ¿no? No solamente es parte de un ejercicio deliberativo que es abiertamente inconstitucional para jefes policiales, sino además absolutamente torpe, pero si lo dicen los jefes policiales, es porque esa es, digamos, el análisis de inteligencia que están haciendo. Tremendo. Pero lo grave no solamente es, Carlos, que lo digan, sino que es doblemente grave porque ese es el error gravísimo que cometieron para diseñar un modelo de represión en las movilizaciones de diciembre y de enero. Y ya sabemos cuáles fueron las consecuencias, ¿no? Y pareciera que, a pesar de todo, no se aprendió. Y en ese contexto, para mí ha sido una profunda sorpresa escuchar anoche a Josué Gutiérrez, defensor del pueblo, pedirle a los manifestantes calma y tranquilidad en las movilizaciones, pero no le ha pedido a las fuerzas de seguridad del Estado que dejen de matar y que no disparen a población desarmada. Nuevamente este doble rasero que no termino de entender, menos de un defensor del pueblo, ¿no? Bueno, es el defensor del pueblo de ese Congreso, ¿no? Y me parece que no solamente su elección hay que interpretarla desde un sentido de la negociación, ahora sin objetivo y sin principios que se hace en el Congreso, sino también creo yo que hay que entenderlo en el sentido de que capaz es para eso que fue elegido Josué Gutiérrez, ¿no es cierto? Para que haga ese tipo de invocaciones desde la tribuna de la Defensoría del Pueblo, pero, como tú bien dices, es correcto que lo haga, pero que lo haga en el sentido de la imparcialidad, claro, y la coherencia y consistencia de cómo debe actuar la Defensoría del Pueblo en relación al tiempo que ha venido haciendo. Mira, ni siquiera Walter Gutiérrez se hizo declaraciones de este tipo, ¿no? Creo yo que, por lo tanto, en estas circunstancias, yo creo que estamos en un paso hacia atrás en cuanto a la defensa de los derechos constitucionales de los manifestantes, ¿no? La Defensoría, tú conoces, que cumplió un rol muy importante. Fundamental. Muy importante en la denuncia de casos, en el seguimiento de las acciones policiales, también el seguimiento de las manifestaciones. Hay múltiples informes y reportes que daban cuenta casi en tiempo real de qué cosa estaba ocurriendo en el Perú cuando había un proceso de desinformación general. Espero que la Defensoría corrija. Yo aspiraría de que, a pesar de que Josué Gutiérrez obviamente va a estar ahí durante muchos años, entienda que el rol de la Defensoría no es caerle bien a las autoridades. Al contrario, el rol de la Defensoría lo cumple de una mejor manera cuando incomoda a la autoridad pública, porque eso significa que se está poniendo del lado de los derechos de la gente, que es justamente la naturaleza de una institución como la Defensoría en cualquier parte del mundo, ¿no? De acuerdo. Dos preguntas en una. Cuando la congresista Chirinos enfila baterías contra Zoraida Ábalos buscando su destitución, que al final consigue. Cuando la misma congresista apunta a la Junta Nacional de Justicia para volarse a 3 miembros de la misma. Primero, digamos, es un Congreso que fagocita, ¿no? Es cooptador, no se sacia, quiere todo. Pero ¿ella es una operadora política de quién? ¿Tiene un juego propio o usted tiene otra hipótesis? No, mira, yo creo que no tiene un juego propio, ¿no? O sea, capaz sí en el sentido de que escuchaba a un cronista parlamentario, ¿no es cierto? No recuerdo el apellido del joven que decía que el Congreso es una suerte de mar de egos, ¿no? Sí, es cierto, creo que ese es el papel que están jugando varios dentro de sus propias bancadas, pero sí creo que hay un proyecto que es mínimamente, analizo que está articulado en el sentido de un proyecto que es el proyecto que lleva a Boluarte al poder, que él ha venido sosteniendo, el proyecto del terroreo, el proyecto de la destrucción de los pocos avances que se han venido haciendo en el proceso de institucionalidad democrática, todo lo que es el tema de SUNED, UTC, Defensoría, el tema del género en el Ministerio de Educación y el sistema de justicia es un tema fundamental. Y en el caso de la exfiscal Ábalos,
en realidad ella era parte de una lista de requerimientos y de actos de venganza desde hace mucho tiempo, ¿no? Y simplemente ocurrió cuando ellos entendían que era el momento y las circunstancias políticas para que el efecto sea un efecto mayúsculo, es decir, la salida, esta salida abiertamente, yo diría, inconstitucional, porque se está sancionando y reprimiendo magistrados por su punto de vista por su posición jurídica, así es. O sea, bajo ese criterio, me parece que no va a quedar, como se dice, muñeco con cabeza en el sistema de justicia, si es que sus decisiones u opiniones no les incomoda o no les gusta. Es gravísimo en realidad lo que ha ocurrido con de acuerdo. Y usted termina de entender por qué el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se tiene que demorar tantos días en presentar un informe donde evidentemente debe cuestionar esta ruptura de la colaboración eficaz. Mira, como abogado te diría, no encontraría ninguna explicación. Digamos, desde el primer día, los abogados que solemos comentar este tipo de asuntos públicamente, alertamos de que era un golpe casi de gracia al sistema de colaboración eficaz. Sí. O sea, no es que es una modificación para acomodarlo mejor, es un golpe de gracia. Y creo que ese es uno de los temas de agenda que un sector de la política, gente de derecha, ¿no es cierto?, del Congreso de la República, lo tenía de agenda hacía mucho tiempo. Y claro, recordemos que ya una primera propuesta de modificación de esta legislación se dio, ni bien arrancó el Congreso de la República el año 2021, con Gladys Echaíz a la cabeza, ¿no es cierto? Fueron otros términos más morigerados, y claro, lo que han decidido es simplemente ya no reformar, sino liquidar, ¿no? Obviamente no le van a poner ese nombre a la ley de liquidación del sistema de colaboración eficaz, sino de acomodo de los plazos de los procedimientos. Pero la razón me parece que es, o el señor Maurati está dudando, ¿no es cierto?, lo cual sería sorprendente. Él es un abogado litigante, conoce perfectamente las implicancias absolutamente nocivas de una modificación de esa naturaleza. Y lo otro es que, claro, el Ejecutivo, creo que cada palabra que dice respecto de las cosas que hace el Congreso de la República, me parece que las mide con extremo cuidado, porque saben el nivel de dependencia política que tienen sobre ella. Y no sé si finalmente va a haber una observación. Yo ya en ese momento dudo de que el Congreso observe la norma. De acuerdo. Y con eso, obviamente, hay un nivel de congraciarse con el Congreso de la República, que además está lleno de gente que tiene investigaciones. Sin duda. En este tema, Carlos, como sabemos, casi se podría decir, están legislando para ellos mismos. Sí, sí. ¿Por qué? Sí. Uno de los, o varios de los grandes beneficiados de esa nueva norma serían los propios congresistas, los jefes de los partidos de los congresistas. De acuerdo. Doctor Rivera, 30 segundos finales. Ha llegado a mis manos una publicación que creo que es muy valiente, que se llama Nuestras Voces Existen, testimonio de violencia sexual durante el conflicto armado interno en Manta. Es el caso de 3 mujeres muy valientes, María, Teresa y Marilia, que han denunciado cómo fueron abusadas sexualmente en el marco del conflicto armado interno. Yo quería saber si usted conoce el caso, si lo ha podido seguir de cerca. No entiendo la lentitud judicial en un caso tan flagrante como este. Mira, estamos hablando de las mujeres de las comunidades de Mantivilca, del norte de Huancavelica, ¿no? Así es. Casos producidos entre el año 84 y 85, Carlos. 84 y 85, imagínate, estamos a casi 40 años de la comisión de los hechos, y a pesar de eso, hay que mencionarlo, fue el informe de la Comisión de la Verdad, el instrumento que ayudó a revelar esa suerte de tragedia humana que se había producido durante el conflicto armado y que en realidad había sido muy poco visibilizada, expuesta públicamente. Y fueron justamente las mujeres de Manta, mujeres campesinas, quechohablantes, ¿no es cierto? Así es, así es. Es decir, la última rueda del coche, que tuvieron el valor de denunciar estos hechos durante el trabajo de recojo de testimonios de la Comisión de la Verdad, ¿no? Y la Comisión de la Verdad armó un caso, el caso más importante, más constante, registró alrededor de 35 mujeres agredidas sexualmente en esas comunidades, y se presentó un caso. El caso de la investigación penal, Carlos, comenzó el año 2004 en Huancavelica. El 2004. Te lo digo porque nosotros asumimos el caso de 6 mujeres, el día de hoy las patrocinamos. Hace varios años comenzó un juicio oral
que se terminó quebrando porque tuvimos que recusar a los magistrados y la Corte Suprema nos dio la razón. Hace casi 3 años se inició un segundo juicio oral que felizmente está concluyendo. Pero claro, estamos a 39 años de la Comisión. Increíble. Pero el testimonio de estas señoras, de nuevo repito, mujeres, campesinas, quechohablantes, que fueron agredidas en la mayoría de los casos cuando tenían 14, 15, 16 años, han tenido el coraje y la decisión de acompañar este proceso judicial, en la que yo estoy seguro que va a haber una decisión favorable a la justicia y que seguramente va a marcar un precedente en nuestro país. Hay que tomar en cuenta, Carlos, que en el Perú la Comisión de la Verdad registró como 500 casos de violación sexual. No, doctor Rivera, el 83% de los casos de violación sexual registrados durante el conflicto armado fueron cometidos por fuerzas armadas y policiales. De eso estamos hablando. Exactamente. Luego el registro único de víctimas elevó ese número en 1000%. Ya hay más de 1000 mujeres registradas. De esos casos, Carlos, en 20 años de proceso de justicia solamente hay 2 condenas. Solamente 2 condenas por crímenes de agresiones sexuales, lo cual es mínimo, yo diría casi ridículo, y el caso Manta se presenta como la expresión más, no solamente constante, sino más sistemática de la comisión de ese tipo de eventos delictivos. Por lo tanto, que termine ya es un asunto importante para la justicia, pero sobre todo para las mujeres, que después de 40 años serán restituidas, espero yo, con una decisión justa y favorable a sus derechos, ¿no? Yo recomiendo mucho, es una publicación de Demus que recoge las historias de estas 3 mujeres y su lucha valiente, valerosa, corajuda, en un sistema judicial que las ha revictimizado y las ha, imagínense, 40 años, doctor Rivera, 40 años buscando justicia. Toda una vida, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ti, Carlos, de verdad, un tremendo gusto. Será otra oportunidad en la que podamos seguir conversando. Gracias, doctor Rivera. Suerte.